En nuestras ciudades, hay personas que se han convertido en parte del paisaje urbano, tan comunes, tan cotidianos, que olvidamos que son seres humanos con vidas complejas, sueños, miedos e historias que contar. Esta es la historia de Manuel Rojas, un taxista de 68 años que recorre las calles de la Ciudad de México. Un hombre que, tras décadas transportando personas, se había vuelto prácticamente invisible para sus pasajeros. Y esta es también la historia de Alejandro Vega, uno de los CEO más poderosos de México, quien decidió hacer algo inusual: abandonar temporalmente su vida de lujo para entender cómo funcionaba realmente su empresa de viajes compartidos. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus caminos estaban a punto de cruzarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Cuándo fue la última vez que viste al conductor que te llevaba al trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que trataste a alguien del sector servicios como una persona completa, no solo como una función? Me llamo Manuel Rojas. Nací en 1955 en un pequeño pueblo del estado de Oaxaca. A los 18 años, llegué a la capital en busca de oportunidades. Mi primer trabajo fue como ayudante de mecánico. En 5 años, ya era un mecánico respetado. En 10 años, tenía mi propio pequeño taller. Allí conocí a Elena, quien se convertiría en mi esposa durante 40 años. Nos casamos en 1985, apenas unos meses antes del devastador terremoto que transformó la ciudad. Nuestro taller quedó destruido, pero estábamos vivos y nos teníamos el uno al otro. Elena estaba embarazada de nuestro primer hijo, Miguel. Fue por esa época cuando empecé a conducir un taxi. Al principio, era para complementar mis ingresos mientras reconstruíamos el taller, pero descubrí que disfrutaba de la libertad, de conocer diferentes partes de la ciudad y de observar la vida urbana en todas sus facetas. Pasaron los años, los niños crecieron, estudiaron y formaron sus propias familias. Miguel se hizo ingeniero, Carlos, médico. Ambos insistieron en que me jubilara y me ofrecieron apoyo económico. Pero tras la muerte de Elena hace 5 años, el taxi se convirtió en algo más que un trabajo. Era mi conexión con el mundo. Claro, la ciudad había cambiado. El respeto por los mayores, que había sido sagrado en mi juventud, parecía haber desaparecido. Los viajeros rara vez me hablaban. Siempre estaban ocupados con sus teléfonos, sus auriculares, sus vidas digitales. Me había convertido en parte del paisaje, en un accesorio, una herramienta para llevarlos de un punto a otro. No answer you, con una historia, con sentimientos, con una sabiduría acumulada. Ese lunes de octubre, me desperté como siempre a las 5 de la mañana. Preparé mi café, leí el periódico y salí a trabajar otra jornada. Alrededor de las 10 de la mañana, recibí una llamada en la radio para una carrera en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Llegué a la dirección indicada, un imponente edificio comercial en la avenida Presidente Mazarik. En la acera, me esperaba un hombre de unos 40 años. Vestía de forma informal, pero obviamente con ropa cara. ¿Taxi?, pregunté, siguiendo el protocolo habitual. El hombre asintió y se subió al asiento trasero. Buenos días, saludé, como siempre hacía con todos los pasajeros, sin esperar respuesta. Para mi sorpresa, él respondió: buenos días, señor. ¿Podría llevarme al aeropuerto internacional, por favor? Había algo diferente en este pasajero. No era solo su inusual cortesía, sino algo en su mirada, una mezcla de determinación y aprensión. Claro, respondí. Hay mucho tráfico a esta hora, pero llegaremos en unos 40 minutos. Tómate tu tiempo, dijo. De hecho, cuanto más tardemos mejor. El tráfico quedó totalmente paralizado en Avenida Reforma. Un accidente bloqueó 2 carriles. Parece que tu deseo se ha cumplido, comenté. Nos va a llevar más tiempo del previsto. Se rió. El universo conspiró a mi favor hoy. ¿Puedo preguntar tu nombre?, dijo de repente Manuel. Manuel Rojas, mucho gusto en conocerle, don Manuel. Me llamo Alejandro. Empezamos a hablar. Me preguntó sobre mi familia, sobre mis experiencias como taxista, sobre mi opinión sobre los cambios en la ciudad. Fue refrescante. Hacía tiempo que no tenía una conversación tan sincera con un pasajero. Cuando estábamos a unos 10 minutos del aeropuerto, Alejandro miró su reloj y preguntó: don Manuel, ¿cree usted en el destino? El destino, repetí pensativo. Creo que la vida nos pone en ciertos caminos, pero depende de nosotros decidir cómo seguirlos. Qué respuesta tan sabia, comentó. ¿Sabes? No fue casualidad que tomara tu taxi hoy. Llegamos a la terminal de salidas del aeropuerto. Antes de Hearst dijo algo que me quedó grabado en la memoria: gente como usted, don Manuel, es el corazón de esta ciudad.
No lo olvidé nunca, y con esto, desapareció entre la multitud de viajeros. No sabía que ese encuentro casual cambiaría el curso de mi vida, y que volvería a ver a Alejandro muy pronto, en circunstancias que ninguno de los dos podría haber previsto. Me llamo Alejandro Vegan, tengo 42 años, y soy el director ejecutivo de MexRide, la empresa de transporte más grande de México. La historia que acabamos de escuchar, el encuentro con don Manuel, fue el comienzo de un viaje que había planeado meticulosamente, pero que tomaría rumbos completamente inesperados. 3 meses antes, durante una reunión de la junta directiva, recibí noticias preocupantes. Nuestra cuota de mercado estaba disminuyendo. Las reseñas de los usuarios mostraban una creciente insatisfacción. Los conductores estaban cambiando a plataformas de la competencia. Los números no mienten, Alejandro, dijo Gabriela Fuentes, nuestra directora financiera. Estamos perdiendo terreno rápidamente. El problema no es tecnológico, dijo Ricardo Mendoza, director de experiencia del cliente. Los usuarios se quejan de conductores desmotivados, un servicio impersonal y la falta de conectividad. Salí de esa reunión profundamente perturbado. MexRide fue mi creación, mi legado, pero a medida que la empresa crecía, me fui distanciando de las operaciones diarias. Fue entonces cuando tuve una idea. Decidí convertirme en conductor de viajes compartidos en mi propia plataforma. De incógnito a sin privilegios. Exactamente lo que nuestros conductores experimentaban a diario. ¿Te has vuelto loco?, exclamó Gabriela cuando le conté mi plan. El director ejecutivo de una empresa multimillonaria que conduce un servicio de transporte, no se enterarán, le aseguré. Además, ¿quién se fija en la cara del conductor hoy en día? El comentario de don Manuel sobre ser invisible para los pasajeros hizo eco de esta realidad que ya presentía. Lo preparé todo meticulosamente. Creé un perfil falso en el sistema Overture Ramírez 38 Eicos, conductor desde hace 2 años, Alquilen Honda Civic 2018, el modelo más común entre nuestros conductores. Pero antes de empezar oficialmente mi experiencia como conductor, decidí hacer algo diferente. Usar un taxi tradicional. Quería entender qué había cambiado, qué habíamos reemplazado con nuestra tecnología. Y así fue como conocí a don Manuel Rojas. Nuestra conversación fue más reveladora de lo que podría haber imaginado. La sabiduría discreta del hombre, su dignidad a pesar de su invisibilidad social. Todo esto contrastaba dramáticamente con el modelo de fría eficiencia que mi empresa había creado. Mi experiencia al volante empezó el martes. A las 5 de la mañana, una hora inusual para mí, ya que suelo empezar el día a las 8 de la mañana con una sesión privada en el gimnasio. El día fue una sucesión de prisas. La gente iba con prisa, absorta en sus dispositivos, tratándome como parte del coche, no como un ser humano. Algunos ni siquiera respondieron cuando les dije buenos días. Al final del primer día, había completado 18 carreras y ganado 780 pesos, aproximadamente $40, menos de lo que gasté en un solo almuerzo ejecutivo. El segundo día, experimenté en primera persona la presión del algoritmo. La app enviaba notificaciones constantemente. Estás en una zona de alta demanda. Completa 2 carreras más para alcanzar tu objetivo diario. Fue agotador. Revelador. Nuestro sistema que yo había contribuido a crear trataba a los conductores como engranajes de una máquina, no como personas. Al tercer día, decidí cambiar mi enfoque. Empecé a hablar activamente con los pasajeros, preguntándoles cómo les había ido el día, ofreciéndoles agua y sugiriendo rutas alternativas. Las reacciones fueron diversas. Algunos pasajeros claramente preferían el silencio. Otros, sorprendentemente, parecían ávidos de conexión humana. Una anciana a quien acompañé a casa del hospital lloró al contarme su reciente diagnóstico de cáncer. Un joven estudiante compartió su ansiedad por el futuro. Un turista estadounidense reveló que estaba en México para reconectar con sus raíces familiares. Historias en vidas, en conexiones humanas, que se estaban perdiendo en nombre de la eficiencia algorítmica. El jueves, recibí una notificación en la aplicación and mi tasa de aceptación era demasiado baja. Estaba rechazando viajes que parecían problemáticos, igual que nuestros conductores. Pero al algoritmo no le importaron mis razones, tan solo los números. Fue un momento de dolorosa claridad. Yo, el creador del sistema, experimentaba ahora sus defectos, sus presiones inhumanas. Me fui a dormir decidido a hacer cambios fundamentales al regresar a mi puesto de director ejecutivo. Pero primero, quería completar una semana completa como conductor. No sabía que el quinto día, el viernes,
sería el más importante de todos. El viernes amaneció gris y lluvioso en la Ciudad de México. El tipo de día que convierte el ya caótico tráfico de la capital en una auténtica pesadilla. Para don Manuel, fue un día como cualquier otro. Para Alejandro, disfrazado de Alberto, el conductor, la mañana comenzó con una sucesión de carreras cortas. A las 10:45, Alejandro recibió una solicitud de transporte en la zona de Reforma. El destino era el Aeropuerto Internacional. Irónicamente, la misma ruta que había tomado con don Manuel días antes, pero a la inversa. El pasajero era un ejecutivo estadounidense, Richard Thompson, vicepresidente de una compañía farmacéutica multinacional. Thompson subió al coche visiblemente irritado, hablando en voz alta por teléfono en inglés, sin saludar a Alejandro. No me importa el tráfico. Tengo que estar en esa reunión al mediodía. Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, don Manuel acababa de dejar a un pasajero en el centro histórico y recibió una llamada para que lo llevara en Avenida Reforma, frente al Monumento a la Independencia. Llegó al lugar a las 11:20. Su pasajera, una señora mayor llamada doña Carmela, lo esperaba protegida bajo el toldo de una tienda. Muchas gracias, joven, dijo, haciendo sonreír a Manuel ante el joven dirigido a un hombre de 68 años. Fue entonces cuando Manuel notó algo extraño en el tráfico. Un camión se había detenido bruscamente, bloqueando parcialmente la avenida. En ese mismo momento, a pocos metros de distancia, Alejandro enfrentaba una tensa situación con Thompson, quien dirigía su frustración hacia el conductor. ¿No puedes ir más rápido? Aquí estoy pagando una tarifa premium. El tráfico avanzaba. Lentamente se acercaban al Monumento a la Independencia, donde la congestión era cada vez mayor. Fue entonces cuando Alejandro notó algo en el espejo retrovisor en 3 hombres, en motocicletas, acercándose rápidamente entre los autos. Antes de que pudiera reaccionar, las motocicletas rodearon el coche. 2 encapuchados salieron, uno a cada lado. El tercero permaneció en la moto con el motor en marcha. «¡Abre la puerta, cabrón!», gritó uno de ellos, golpeando la ventana con la culata de una pistola. Alejandro, manteniendo la calma a pesar de su corazón acelerado, abrió las puertas. Los ladrones abrieron ambas puertas simultáneamente. El celular, la billetera, todo. ¡Rápido! El otro agresor ya estaba sacando a Thompson del coche, llevándose su reloj Rolex, su computadora portátil y su maletín. Don Manuel, que observaba la escena desde su taxi estacionado a unos 30 metros de distancia, comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Doña Carmela le dijo a su pasajera: «Quédese agachada y no se mueva. Hay un robo ahí adelante». La señora obedeció, asustada. Manuel sacó su celular para llamar a la policía, pero dudó. Tardaría minutos en llegar. Minutos que esa gente no tenía. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión basada no en un cálculo racional, sino en décadas de ver su ciudad sucumbir a la violencia. «Quédate aquí», le dijo al pasajero. «Cierra las puertas cuando me vaya». Manuel caminó con determinación hacia la escena del robo. No tenía arma ni plan, solo la indignación de un ciudadano que había visto deteriorarse su amada ciudad con el paso de los años. En el coche de Alejandro, la situación empeoraba. Thompson intentó resistirse y recibió un fuerte golpe en la cara. «Las llaves del carro, las llaves del auto», exigió el ladrón junto a Alejandro. Alejandro y Thompson se vieron obligados a salir y arrodillarse en la acera mojada, con las manos sobre la cabeza. Los peatones que los rodeaban se alejaron, evitando mirarlos directamente. Fue en ese momento que don Manuel llegó al lugar. Sin vacilar, sin mostrar temor, se acercó al grupo. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz alta y firme. Los ladrones se giraron, sorprendidos por la interrupción. «Lárgate, viejo. Esto no es asunto tuyo», gritó uno de ellos, apuntando con su arma. A Manuel no se echó atrás. Al contrario, dio otro paso adelante. «Esta es mi ciudad, mi calle. Todo lo que pasa aquí es asunto mío». Su voz no temblaba. Sus ojos transmitían una autoridad que no provenía de la fuerza física, sino de la dignidad moral. Alejandro, todavía arrodillado, reconoció inmediatamente al taxista que lo había llevado al aeropuerto días antes. «Don Manuel», gritó, «no haga esto. Están armados». Manuel miró brevemente a Alejandro, sorprendido de ser reconocido, pero pronto volvió su atención a los ladrones. «Eres joven», dijo con un tono casi paternal. «Tienes toda la vida por delante. No la desperdicies». Así una sirena de policía sonó a lo lejos. Alguien había logrado llamar a la policía. El ladrón, muy nervioso, asustado por el sonido,
Disparó su arma al aire. El sonido del disparo causó pánico. En medio de la confusión, el ladrón más agresivo empujó violentamente a don Manuel, quien cayó hacia atrás, golpeándosele cabeza contra la acera. Alejandro, al ver caer al taxista, reaccionó instintivamente. Saltó y corrió hacia Manuel, ignorando por completo a los ladrones, que huían a toda prisa en sus motocicletas. «Don Manuel», gritó, arrodillándose junto al anciano. «¿Se encuentra bien?» Manuel estaba consciente, pero aturdido. Un hilillo de sangre le emanaba de un corte en la cabeza. Alejandro tomó una decisión rápida. Ayudó a Manuel a levantarse y lo guió hasta el Honda Civic. «Vamos al Hospital Ángeles», dijo. «Es el mejor de la ciudad». «¿Hospital Ángeles? No puedo pagarlo», protestó Manuel. «No te preocupes por el precio», aseguró Alejandro. «Tengo un buen seguro». Manuel lo miró con curiosidad. «No eres solo un conductor de viajes compartidos, ¿verdad?» Alejandro dudó. Su disfraz ya no importaba. «No, don Manuel, no lo soy, y cuando lleguemos al hospital, le diré exactamente quién soy y por qué nuestro encuentro no fue casualidad». Tras las pruebas realizadas en el Hospital Ángeles, que confirmaron solo una conmoción cerebral leve, Alejandro finalmente reveló su verdadera identidad. «Don Manuel, mi verdadero nombre es Alejandro Vega. Soy el fundador y CEO de MexRide». Manuel parpadeó varias veces, procesando la información. MexRide, la empresa de transporte, trabajaba de encubierto como conductor para comprender los problemas de la empresa desde dentro. Explicó cómo la conversación en el taxi unos días antes había sido un punto de inflexión para él, haciéndole darse cuenta de lo que se estaban perdiendo con su obsesión por la eficiencia y la tecnología. «Lo que hiciste hoy, enfrentarte a esos ladrones armados, fue lo más valiente que he visto en mi vida». Manuel hizo un gesto de desdén con la mano. «No fue valentía, fue indignación. No podía quedarme de brazos cruzados, viendo más violencia en mi ciudad, sin hacer nada. Sea cual sea el motivo, nos salvaste la vida. Y quiero recompensarte». Alejandro respiró profundamente. «Don Manuel, me gustaría ofrecerle un trabajo en MexRide. Quiero que lidere una nueva iniciativa en la empresa, un programa de capacitación para conductores enfocado en la calidad y la humanización del servicio». Manuel parecía escéptico. «No tengo formación académica para esto. No sé nada de tecnología, ni de aplicaciones, pero él lo sabe todo sobre la gente, sobre la ciudad, sobre la dignidad y el respeto. Eso es justo lo que necesitamos». Alejandro continuó, articulando una visión que se estaba formando en tiempo real. «Imagina un programa donde conductores experimentados como tú compartan su sabiduría con los más jóvenes, donde la tecnología esté al servicio de la humanidad, no al revés». En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de su director financiero. Un taxista mayo luchó contra unos asaltantes para salvar a un conductor de un servicio de transporte. El video se está haciendo viral. Había un enlace a un vídeo en Twitter que mostraba claramente el momento en que Manuel se enfrentó a los agresores. Manuel miró el video con una mezcla de vergüenza e incredulidad. «Esto pasará», dijo, incómodo por la atención. Alejandro sonrió. «Quizás. O quizás podamos usar esto para algo más grande, para iniciar una conversación sobre respeto, sobre dignidad, sobre reconectar nuestra ciudad fracturada». Otro mensaje. CNN. México quiere una entrevista exclusiva con el taxista y el conductor. Lo llaman el héroe invisible. ¿Qué te parece, don Manuel? ¿Listo para dejar de ser invisible? Manuel dudó, la modestia luchando contra la percepción de una oportunidad única. «Sí, esto puede ayudar a cambiar la forma en que las personas se tratan entre sí en esta ciudad. Tal vez valga la pena». Alejandro sonrió, extendiendo su mano. «Entonces, ¿socios?». Con la tranquila dignidad que lo caracterizaba, Manuel estrechó la mano de Alejandro en fogonadura. 6 meses después, la sede de MexRide estaba irreconocible. En el vestíbulo principal, una instalación artística llamada Rostros de la Ciudad presentaba fotografías de conductores de MexRide, cada una acompañada de una breve historia personal. En el centro, más grande que las demás, estaba la foto de don Manuel Rojas, sonriendo con dignidad, con su uniforme de director de experiencia humana, el cargo creado especialmente para él. Alejandro guió a un grupo de inversionistas a través del espacio. «Hemos reinventado por completo nuestra misión. Ya no somos solo una empresa tecnológica que conecta pasajeros con conductores. Somos una plataforma de conexión humana que utiliza la tecnología como herramienta, no como fin». Los resultados en las tabletas que llevaban fueron impresionantes.
Han 30% de aumento en la satisfacción de los usuarios, 45% de reducción en la rotación de conductores y crecimiento sostenido del mercado. El programa Manuel ha revolucionado nuestra capacitación, continuó Alejandro. Cada nuevo conductor recibe un día completo de orientación, enfocado no en métricas ni algoritmos, sino en la conexión humana. Condujo al grupo a una habitación donde don Manuel estaba hablando con conductores más jóvenes. Nuestro programa se basa en un principio sencillo, explicó Manuel a los inversores. Cada persona que se sube a nuestros vehículos es más que un pasajero. Es un ser humano con una historia, con inquietudes, con alegrías y tristezas. Uno de los inversores preguntó cómo se traducía esto en resultados financieros. Cuando las personas se sienten vistas, escuchadas y respetadas. Rick, se lo cuentan a sus amigos. Eligen nuestro servicio incluso cuando hay opciones más económicas. La conexión humana tiene valor económico, aunque no podamos cuantificarlo fácilmente en hojas de cálculo. Después de la reunión, Alejandro y Manuel caminaron juntos hasta la terraza de la empresa, mirando el atardecer sobre la ciudad. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, comentó Manuel. Como una serie de casualidades, o el destino, puede cambiar por completo el curso de nuestras vidas. Mis hijos por fin han dejado de insistir en que me jubile, añadió con una sonrisa. Ahora les preocupa que trabaje demasiado. Miguel me preguntó si soy demasiado mayor para ser ejecutivo de una startup. ¿Y qué respondiste?, preguntó Alejandro. Que nunca eres demasiado viejo para marcar la diferencia. Para ser visto para importer. Debajo de ellos, la ciudad empezaba a cobrar vida. Millones de puntos brillantes en la creciente oscuridad. ¿Sabes lo que he aprendido de todo esto, don Manuel?, dijo Alejandro. Que a veces necesitamos volvernos invisibles para ver de verdad lo invisible que nos rodea. Manuel asintió, comprendiendo profundamente. Y a veces, añadió, necesitamos que alguien nos vea de verdad para recordar quiénes somos en realidad. Eso nos recuerda que en un mundo cada vez más digital, más rápido e impersonal, la conexión humana sigue siendo nuestra necesidad más fundamental. Nos recuerda que detrás de cada rol, conductor, director general, camarero, médico, hay una persona completa, con sueños, miedos, historias que contar. La próxima vez que te subas a un taxi, un Uber o un autobús, recuerda a don Manuel Rojas Amira a los ojos a quien te transporta. Pregúntale cómo le fue en el día, escucha su historia, porque nunca sabemos cuándo un simple buenos días podría ser el comienzo de una conexión que cambie la vida.